26 de abril de 1937, eran las 4:15 de la tarde cuando las primeras bombas cayeron sobre Guernica. Un lunes de mercado. Un día cualquiera, un Jedes comprando verduras. Niños jugando. Lo que siguió no fue un ataque militar, fue una masacre. Durante más de 3 horas, la aviación alemana e italiana bombardeó la ciudad vasca con una precision milimétrica, es con una crueldad absoluta. No había tropas, no había trincheras, solo civiles. Al final del día el humo cubría los tejados ardiendo, el suelo temblaba bajo cadáveres, y el aire apestaba a gasolina, sangre y atracción. Guernica no fue solo una tragedia, fue un experimento, toda una prueba de guerra moderna sobre población indefensa. Y lo más aterrador no fueron las bombas, sino las mentiras que vinieron después. En la primavera de 1937, la guerra civil española se encontraba en pleno auge. Las fuerzas nacionalistas, lideradas por Francisco Franco, alanciaban el norte para conquistar el País Vasco, un arregón de gran valor estratégico, industrial y simbólico. El pueblo vasco era mayoritariamente leal a la República, y Guernica, sede de la antigua Asamblea Vasco, tenía un fuerte peso cultura. Franco contaba con el apoyo militar de Hitler y Mussolini. A cambio de su respaldo, el régimen nazi quería probar su recién formada Legión Condor, una fuerza aérea moderna, equipada con bombarderos Heinkel y Casas Messerschmitt. La guerra civil era su campo de ensayo. El objetivo estratégico era que prueba la resistencia vasca, cortar rutas de abastecimiento y sembrar terror, pero Guernica no era una base militar. No había defensa antiaérea, solo civiles y Recordad el plano. Llorego, a la ciurce. El planificado fue planemedrado para coincidir con la mayor afluencia de población. Y lo más grave no fue un bombardeo puntual, fue en oleadas, bombas explosivas primero, luego incendiarias, después ametrallamiento de aviones rasantes, como si el objeto no fuera solo de estudios, sino borrar del mapa. María Ugalde tenía 17 años cuando salió en Salio vender flores al Macal de Guernica. Era hija de un panadería, la mayor de 5 hermanos, luego antes de a 5, niña no lo logró. Cuando el primer estruendo la sacudió, pensó que era una tormenta. Luego vio el cielo cubrir de cruces negras con alas los bombarderos de la Legión Condor. Corrió, cayó, se arrastró bajo una carreta. El aire se volvió fuego. María sobrevivió, pero todo lo demás se cuero. Su casa, su familia, su voz, su padre murió abrazando a su hermano pequeño. Su madre fue encontrada carbonizada en un callejón. Durante años, María no habló del bombardeo, tenía miedo a contar la verdad porque el régimen franquista negó. Afirmaron que los propios republicanos habían quemado la ciudad para culpar a Franco. Pero María recordaba, cada día, cada noche, cada vez que fui en avión. Años más tarde, ya anciana, escribió sus memorias en secreto. Sus nietos las publicaron bajo el título El día que lesió lo cayó sobre. Su testimonio ayuda a las montar edad de manipulación. Y dio rostro humano y una tragedia. María nunca fue militante. Nunca usó una pancarta. Monseñor la sietero. Hoy, en una calle tranquila de Guernica, una placa juega su nombre. Dice: Acledivió, quien no dejó que olvidara. El ataque comenzó a las 16:15. En cuestión de minutos el cielo de Guernica se cubrió de aviones. Primero aparecieron bombarderos alemanes y Heinkel G-111 y Junkers E-252, pertenecientes a la Legión Condor. Pocos después, los cazas Fiat CR-32 de la aviación italiana escoplaban el operativo. Desde el aire, Guernica parecía tranquila, pero ellos sabían lo que hacían no era una operación de combate, sino una operación de castigo. Las primeras bombas explotaron en las afueras de la ciudad, cortando caminos y rutas de escape. Luego vinieron las del centro, dirigidas al corazón del pueblo, donde ese lunes se celebraba el mercado semanal, pues cientos de personas compraban, vendían, charlaban. Nadie esperaba morir esa tarde.
Las bombas explosivas fueron seguidas por bombas incendiarias diseñadas para provocar un infierno urbano. Los tejados de madera, las tiendas, las casas, todo ardió. Luego, cuando los sobrevivientes corrían por las calles buscando Cormijó, llegaron los cazas. Durante más de 3 horas, Guernica fue arrasada. Al final del bombardeo, más del 70% de la ciudad quedó destruida. Así es de que entre 150 y 300 personas murieron. Algunos testimonios elevan esa cifra. Lo que es indiscutible es que Guernica, símbolo del pueblo vasco, la noticia llegó rápidamente a la prensa italiana. El periodista británico George Steer fue uno de los primeros en reportar lo ocurrido para The Times y The New York Times. Su crónica detalló la participación directa de aviones alemanes y describió el uso de bombas incendiarias con precisión en el régimen de Franco. Franco y sus portavoces negaron inmediatamente que Gori responsabilidad. Afirmaron que los propios republicanos habían incendiado Guernica durante su retirada. Incluso alegaron que no existía interés militar. Uno de esos testigos fue el joven Rafael Tixparia de Turlaunes en ese momento. Perdió a su madre durante el bombardeo. Años más tarde escribió: vi caer las bombas sobre el mercado. Pingentear como Andorcas no fue una batalla, fue no se eje. Guernica se convirtió rápidamente en un símbolo internacional del horror moderno. Fue la primera vez en Europa que una ciudad fue destruida sistemáticamente desde el aire, sin un objetivo militar claro. Fue la primera acción de lo que vendría después en la Segunda Guerra Mundial. Por su vía, Coventría, Reste, o la Vendiar, un Luciadra, fue la Primera Mundial. Pero más allá de la estrategia, el bombardeo tenía un objeto ecológico. Se trata de sembrar el terror, demostrar poder y que ahora la voluntad del enemigo funcionó. Días después, las defensas republicanas en la zona comenzaron a ceder. A la censura en España impidió durante décadas que se hablara abiertamente del bombardeo. En las escuelas no se enseñaba, en los medios se evitaba, las víctimas no tenían voz, hasta que el arte habló por ellas. En 1937, el pintura Barbaris, la obsesión por los informes, comenzó a trabajar en una de sus obras más emblemáticas, Guernica, la pintura encargada para el pabellón español en la Exposición Internacional de París, fue en una denuncia brutal contra la Baviera. El cuadro es convertido en un icono universal de la paz y la resistencia. Franco prohibió su exhibición en España. No fue hasta 1981, 6 años después de su muerte, que Guernica regresó al país. Hoy se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid. En Guernica, la ciudad, la reconstrucción física fue rápida, pero la emocional tomó generaciones. Se erigieron memoriales, se recolectaron testimonios y se declaró el 26 de abril como Día de Memoria. Aún así, mucha familia chama frasibilian justicia. No hubo justicia. De lo más doloroso es que para muchos sobrevivientes el peor crimen no fue el bombardeo, sino el silencio que lo siguió. Durante décadas, el régimen franquista negó toda responsabilidad en el bombardeo de Guernica. Eligieron que los republicanos habían incendiado la ciudad como parte de una estrategia de propaganda. Divían, la verdad fue enterrada bajo montañas de silencio, censura y manipulación. Pero la evidencia sobrevivió. Las crónicas internacionales de periodistas como Jauregui Stier se convirtieron en testamentos inapellables, testimonios olas, documentos desclasificados y relatos de exiliados refuerzan la verdad. El ataque fue premeditado, ejecutado por la Legión Cóndor con aprobación. Una verdad especialísima, el doloroso fue el rol de Guernica como experimento militar. Documentos aliados décadas después demostraron que oficiales utilizaron la operación como pruebas para futuras tácticas de bombardeo. También se creyó que el régimen franquista dio instrumento para minimizar las víctimas civiles en los regracios oficiales y amenazó con represalias a quienes difundieran cifras reales. Los pocos testigos que hablaron públicamente durante el franquismo fueron silenciados. Incluso en los años 70, muchos supervivientes duraban compartir lo vivido. El miedo, sembrado el 26 de abril, había echado raíces profundas.
pero la memoria resistió, a través del arte del testimonio del archivo. A la verdad de Guernica no pudo ser sepultada del todo, porque cuando una ciudad entre a arde bajo las bombas, el eco de sus gritos no se hagaba fácil. El bombardeo de Guernica marcó algún antes y un después en la historia contemporánea, no solo por la brutalidad del ataque, sino por lo que representó el uso del terrorario contra civiles como táctica política. En el país latinoamericano se convirtió en un símbolo de resistencia y pérdida. Para el resto de España fue un recordatorio de hasta dónde podía llegar la violencia para imponer el silencio. Y para el mundo fue una advertencia, una premonición, la guerra todo lo que se camea. Durante el franquismo, el recaudo de Guernica se mantuvo vivo solo. En la memoria íntima de las familias y en círculos de exiliados, fue en la diáspora donde la historia se contó con más libertad. En París, en México, en Buenos Aires, el nombre de Guernica se comaba al tolo. Con la llegada de la democracia comenzaron los esfuerzos por recuperar la memoria histórica. Se hicieron monumentos, se exhumaron testimonios y la educación incluyó por fin lo ocurrido. Sin embargo, todavía hoy hay quienes minimizan la tragedia. El legado más poderoso quizás es el cultural. La pintura de Picasso sigue siendo de las obras más influentes del siglo XX. Cada trazo, cada figura desgarrada en ese lienzo, mantenía veo el clamor de Casnobu. Guernica no fue solo una ciudad bombardeada, fue y es quien grito que atraviesa generaciones. Al par en cual Jaúl tiene ningún Holland tiene idea, fue no me solo un ensayo de lo que vendría después, una advertencia envuelta en humo y cenizas. El 26 de abril de 1937, cientos de personas fueron asesinadas de cielo. Sin previo aviso, sin escapatoria, no fue un hedor militar a teatruesno de son poli. Durante décadas se intentó brojarlo bolas el co, se negó la verdad, se culpó a los inocentes y se silenció a los sobrevivientes. Pero no se puede vaya lo que se recuerda, y Guernica fue recordada por los testigos que no calaron, por los artistas que pintaron lo que no se podía decir, por generaciones que crecieron preguntando, ¿cuál paremos días? Recordar Guernica no es quedarse en el pasado, es mirar de frente a la historia, es reconocer lo que el poder es capaz de hacer cuando nadie lo detiene. Si esta historia te hablo, si se ajustió en decir algo, no la dejes aquí. Compártela, porque el media quien escuche, Guernica no será solo una pintura en un museo. Será una advertencia viva. Y será, para muchos, la prueba de que la memoria es más fuerte que la heredia. En el próximo episodio, hablará Urone otra verdad que se intenta esconder la eyección de 5 activistas en 1975, el final de una dictadura contra OPA. Nos vemos allí.